Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia de Cristo en la Kennedy. Estoy muy agradecido por todos y cada uno de ustedes que me hayan podido invitar para esta predicación. Quiero iniciar, hermanos, con el título de esta predicación: El poder bajo control, basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5. Y te voy a leer lo que dice este enorme pasaje. Dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, al momento de convertirnos al cristianismo, nos hemos topado con la pregunta de nuestra familia o de amigos y que nos comenten: ¿por qué no has cambiado? Yo te conozco desde hace muchos años y sigues igual que antes. A pesar de que hayas conocido a la iglesia, a pesar de que te hayas bautizado en Cristo, sigues igual. A lo mejor no de conducta, a lo mejor dejamos los vicios, dejamos muchas actitudes que no eran correctas. Pero que nos digan: no has cambiado en tu carácter. A veces nuestro carácter es completamente complicado de cambiar. Y en el cristiano, obviamente, va a ser muy complicado de poder alterar. Nosotros hemos nacido con un temperamento y las experiencias de nuestra vida nos han hecho así. Y a veces, cuando tenemos conflictos o tenemos complicaciones, siempre nos justificamos con esta frase: yo nací así, así soy y así me vas a aguantar. A veces creemos que nuestra personalidad y nuestro carácter es una condicionante, una justificante para nuestros problemas y decir que así somos para no poder cambiar. Pero realmente, hermanos, ¿hemos cambiado nuestro carácter? ¿Realmente hemos podido alterar eso? El Señor Jesús, en este contexto, nos empieza a hablar y les habla a los judíos y a los discípulos cuál es el verdadero carácter de un hijo de Dios. Nos viene a dar el verdadero significado de la ley. Nos viene a dar un verdadero significado de la palabra de Dios, que no significa solamente hacer la ley, sino significa tener un verdadero cambio de personalidad y un verdadero cambio de carácter. A veces es lo más difícil en un cristiano. Una ocasión yo me encontré con una persona en una clínica del Seguro Social en México. Y esta persona llegó muy prepotente, todos estábamos formados. Esa persona llegó inmediatamente a amedrentar al servidor público en este caso. Llegó muy hostil, llegó muy agresivo. Y esta persona inmediatamente empezó a gritar, empezó a manotear y empezó a exigir que lo atendieran inmediatamente. Que si no tenían los medicamentos, entonces los consiguieran. Muchas veces nos hemos topado con gente así, o posiblemente nosotros seamos esa persona. ¿Qué hacer en estos casos? Las otras personas se maravillaron, muchas se sorprendieron. Y yo escuché a otra persona decir: esa persona sí tiene carácter. Esa persona tiene un carácter tan fuerte y no se deja de nadie. A veces pensamos y confundimos que tener un carácter de esta forma es ser un carácter fuerte o tener un buen carácter. ¿Por qué? Porque no me dejo de los demás, porque consigo lo que quiero, porque llego a un punto, hermanos, donde amedrento a los demás para conseguir lo que yo quiero. Pero Jesús realmente nos está hablando de este carácter. ¿Cuál es el carácter fuerte? ¿Cuál es el verdadero carácter o la verdadera personalidad de un cristiano? Bueno, hermano, pues déjame decirte, Jesús dice: bienaventurados los mansos. Cuando Jesús habla de mansedumbre, en este caso, los griegos, cuando hablaban de mansedumbre, hablaban acerca de la palabra praus, que eso significa en griego: ser una persona apacible. Lo utilizaban en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando lo utilizaban con animales y decían: este animal es praus, hablaban de que tal vez un caballo o un perro, como lo conocemos hoy en día, que están en la naturaleza, que son agresivos,
o que son animales que no tienen ese instinto de tener a un amo, cuando llegan a la domesticación, comienzan inmediatamente a tener actitudes diferentes. Pueden convivir ahora con el ser humano. Ahora ya no son tan agresivos. Eso es lo que quiere decir praus para los griegos en cuanto a los animales. Tan solo veámoslo en la naturaleza. Los caballos, los perros, por ejemplo, son domesticados inmediatamente. Existe una historia, hermano, acerca de una persona que llevaba 2 caballos y ella estaba montada en un carruaje. Un caballo negro y el otro caballo era blanco. El caballo negro representaba completamente todos sus impulsos, representaba lo más profundo de su ser y sus deseos, sus placeres carnales. Mientras que el caballo blanco representaba lo manso, lo paciente, la ética, los valores y las cuestiones morales de ese hombre. Él iba en un camino recto, pero cuando llegó a una curva, él sabía que si el caballo más fuerte jalaba más, posiblemente se iba a ir a un barranco, iba a salirse del camino. A veces nosotros le damos más importancia a nuestro caballo negro, a la cuestión de los impulsos. Pero este caballo blanco nos hace ver esa domesticación, nos hace ver que las cuestiones como la paciencia, como la misericordia, como la mansedumbre son importantes en el cristiano. Jesús quiere entonces que nosotros podamos controlar a esos caballos a través de ser mansos. Nosotros que tenemos las riendas de ese carruaje, debemos de tener la capacidad para poder mantener a este caballo blanco y a este caballo negro en una línea recta. A veces, hermano, eso es lo más difícil. Pensamos entonces, hermano, que tener un carácter fuerte, ser demandante ante las demás personas y no dejarse de nadie, eso no es un verdadero carácter fuerte o tener una personalidad madura. Eso significa tener rencor a veces por las personas o significa otras cosas. Pensemos entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros? No confundamos tampoco, hermanos, ser manso con una persona cobarde. No confundamos entonces, hermanos, con ser manso con una persona que huye de los problemas, que evita la confrontación, que cuando hay un problema, el primero en huir es él, o el primero en quedarse callado es él, y que adopta una postura de sumisión y que todo el tiempo está tranquilo y no habla. Tampoco eso significa ser manso. Cuando hablamos de personas, o en este caso los griegos hablaban de praus, en cuanto a las personas, se referían a un sonido suave, un sonido relajante, como el sonido de la lluvia que nos relaja, que nos trae tranquilidad. A veces cuando estamos en un ambiente hostil, como en estos momentos por el coronavirus, estamos encerrados y estamos con la esposa, con el esposo, estamos con los hijos, todo el tiempo, no puede salir. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la psicología, empieza a aumentar tanto la incomodidad como el bochorno, ¿no? Empieza a aumentar, incluso en muchos casos, la agresividad. Pensemos en las personas que están en la cárcel. Entre más reducido es el espacio, más la agresividad existe en esa persona. Y en estos momentos de coronavirus, muchas cosas de nosotros han salido a relucir. O somos personas muy débiles, como dicen los griegos, cobardes, o somos personas que inmediatamente quieren demandar. Ser praus o ser manso, hermanos, significa tener bajo control este poder de destruir a las personas, este poder de hacer sentir mal a las personas, o este deseo de hacerme sentir mal a mí mismo por ser cobarde. Es un equilibrio, pero no es un equilibrio mental o emocional, sino es un equilibrio espiritual. Sabiendo
lo que Jesús hizo por nosotros y enseñándonos a nosotros cómo la verdadera personalidad y el verdadero carácter se demuestra. Jesús pudo haber derrotado a los romanos con su poder, pero no lo hizo. Pudo haberse bajado en ese momento de la cruz ante las demandas de los ladrones, pero no lo hizo, demostrándonos que Él no necesita ser demandante, que Él no necesita demostrar su poder. Significa que Él tiene ese poder bajo control. Pensemos que nuestra personalidad fuerte es un poder incontrolable. Y pensemos que entonces Jesús es quien tiene el control. Es quien tiene el control de mis emociones, de mis actitudes, de mi carácter. La siguiente vez, hermano, entonces, en el que te encuentres ante una situación difícil, hostil, que es completamente, se va de tus manos, entonces quiero que tú, hermano, pienses en eso. Jesús aguantó escupitajos. Jesús aguantó humillaciones. Jesús aguantó la cruz. Y ese es el verdadero carácter. Ese es el verdadero carácter. Dios es el que nos da esa mansedumbre. Pasemos al otro punto, hermano, porque ya entendí que debo de ser manso entonces. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué sucede? Dice bienaventurado. A veces la felicidad, hermano, nosotros lo pensamos que proviene de cosas materiales, que proviene de comodidad, o que la felicidad también proviene de éxitos. Lamentablemente no es así, porque puedes cosechar muchos éxitos en tu vida, muchos títulos universitarios, el mejor trabajo del mundo o el más pagado. Puedes ganar la lotería, hermano, o tan solo puedes estar viajando a Roatán, vivir, tener una casa allá en la playa y no trabajar nunca más. A veces pensamos que de ahí proviene la felicidad, pero Jesús nos empieza a narrar que bienaventurados son los mansos. La verdadera felicidad proviene de estas cualidades de nuestra personalidad o de nuestro carácter. Podemos pensar entonces, hermano, que ser manso nos va a traer felicidad. ¿Pero cómo? Muchos dirán entonces, ante las injusticias yo no puedo ser feliz. Bueno, lo que comentábamos en el punto anterior, no significa huir de los problemas, significa enfrentarlos y tener esa mansedumbre para poder aceptarlo. Hermano, muchas veces nosotros dejamos de lado lo que sigue del versículo. Heredarán la tierra. Muchos eruditos y muchas personas han pensado, ¿qué significa heredar la tierra? ¿Qué significa esto que Jesús dijo? ¿Significa que me va a dejar un cachito de terreno aquí en Honduras o aquí en la tierra? Posiblemente, hermano, usted no tenga ni siquiera un centímetro cuadrado de pertenencia aquí en este mundo. Muy probablemente, hermano, usted no tenga ninguna posesión en esta tierra. Entonces, ¿ser manso me va a traer posesiones? La respuesta es no. Nosotros pensemos en Moisés. Dice el Antiguo Testamento que fue la persona con mayor mansedumbre en la tierra, en el mundo antiguo. Y ni siquiera entró en el libro de Deuteronomio, ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tierra o esta actitud de ser manso nos va a traer cuestiones materiales. No, no es así, hermanos. Entonces, quiere decir que ser manso y tener felicidad me va a llevar a tener una tierra espiritual. La respuesta es sí. Quiero que leamos, hermanos, el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Y quiero que veas muy bien, hermano, estas palabras de la Escritura. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice el 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A veces nosotros pensamos, hermanos, que esta tierra es física. Incluso los testigos de Jehová lo creen, que esta tierra en algún momento se va a renovar y todos los cristianos, todos los que creemos en Dios, vamos a poder vivir juntos con tigres, con culebras, con arañas venenosas y que no nos va a pasar nada. Realmente la Escritura nos está hablando de una tierra espiritual. A veces pensamos, hermanos, que solamente vamos a ser felices hasta que lleguemos a aquel lugar. Mientras vamos a sufrir y vamos a pasarla mal por causa de Cristo. Pero lo que dice aquí la Escritura es que todos los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento y los cristianos a partir del Nuevo Testamento van a gozar de vida eterna. Que sufrieron muchas cosas, que pasaron por pruebas muy grandes, muy sorprendentes, pero que Jesús, hermano, les da la esperanza a través de la resurrección de poder tener una tierra. Pero no aquí, hermano. Esta tierra no sirve de nada. Algún día se va a destruir. Es una tierra celestial, una tierra espiritual, una tierra, hermano, que va a ser eterna, que ni tú ni yo, hermano, vamos a poder pagar absolutamente nada de ese terreno. A veces pensamos, hermanos, que la vida eterna todo el tiempo va a ser cantar y darle alabanzas al Señor. No lo sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es de que Dios nos va a dar un lugar. Y este lugar es muy grande. Tú, amigo o amiga que nos está escuchando, que tal vez no ha recibido del Señor, esta es una promesa para ti. Y tú, hermano, que ya estás bautizado en el Señor, es una gran promesa de parte de Jesús en este pasaje de las bienaventuranzas, porque Él nos da la verdadera tierra. Los que son mansos y humildes de corazón, les va a dar la tierra por heredad. Quiero, hermanos, que pensemos cómo hacer como cristianos para poseer esa promesa. Jesús cumple sus promesas. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que va a venir y Él vendrá. Así que, hermano, aférrate a las promesas del Señor. Si tú eres manso y humilde de corazón, entonces el Señor te podrá dar esta gran recompensa, esta heredad en el cielo. Bien, hermanos, entonces ya vimos lo que realmente Jesús nos quiere dar a entender. Si nosotros somos mansos, vamos a tener la felicidad completa. Y a través de esto vamos a tener una promesa. Esa promesa Jesús la va a cumplir. ¿En qué concluimos, hermano? Realmente, ¿Jesús qué nos quiere enseñar? A veces pensamos que entonces ser manso significa ser débil, dejarse de los demás, ser cobarde, huir de los problemas. A veces pensamos que tener carácter entonces es demandar, ser una persona que todo el tiempo sea hostil o que sea demandante. No es así. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Bueno, pues realmente lo que nos hace pensar a nosotros es que ahora el cristiano no insiste en que las cosas se hagan a su gusto. Al contrario, considera importantes las necesidades y las opiniones de los demás. Realmente, hermano, ser apacible en términos de Jesús o ser manso significa cederle el control a Jesús. Significa que yo no me voy a mortificar, yo no voy a estar preocupado por lo que las demás cosas o las demás circunstancias o las personas hagan contra nosotros. Al contrario, Jesús está dispuesto a ayudarnos. Pensemos en esto. ¿Qué mayor incentivo hay de poder cambiar nuestro carácter
que el cielo. No hay algo mejor. El cielo y las promesas de Jesús son más importantes. Pensemos en esto ahora, hermanos. A veces pensamos nosotros que incluso ser caballerosos, ser personas que sean amables, eso es ser una persona con mansedumbre. Pero hemos dicho, tener esas fuerzas solamente en el Señor Jesús. Pensemos en el caballo. Al ser domesticado no significa que se le agotaron las fuerzas, no significa que es más débil, sino que ese poder, esa energía, ahora va a ser controlado. Hermanos de la Iglesia de Cristo en la Kennedy, muchas gracias por escuchar este mensaje. Muchas gracias, hermanos, por aceptar el poder invitarme. Y quiero, hermanos, que por favor pensemos en esto. Jesús es la verdadera muestra del carácter cristiano. Y las bienaventuranzas, hermanos, son muchos pasos para el cristiano para alcanzar esa personalidad cristiana. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. Muchas gracias y bendiciones.